bienvenidos una vez más a su programa La Curiosidad hizo al gato más sabio. El día de hoy estaremos hablando acerca de la preproducción de un podcast, pero primero debemos conocer qué es un podcast. Un podcast es una serie de episodios de audio o video que se publican en línea y pueden ser consumidos a libre demanda. Los podcasts pueden ser originales, es decir, grabados en vivo, o grabaciones hechas previamente en eventos como conferencias, programas de televisión, programas de opinión, programas de radio, entre otros. La preproducción de un podcast lleva varias partes, entre ellas la planeación del podcast. En esta vamos a definir el concepto del podcast, de qué vamos a hablar y cuál es nuestro público objetivo, de qué manera vamos a querer llegar a ese público objetivo y cuáles son los temas que vamos a tocar. Si nuestro podcast va a tener un número limitado de episodios o si vamos a dejar que el podcast tome su curso, dependiendo de si vamos a tener invitados, dependiendo si solo voy a ser una sola persona durante el podcast, es decir, un monólogo, o si van a ser dos o más personas llevando pues la línea del podcast. Se pueden hablar de muchísimos temas y el podcast tiene la maravillosa opción de que es audiovisual, entonces puede llegar a distintas plataformas. Debemos también elegir un nombre y hacer pues un estudio de mercado para tener un objetivo claro de a dónde vamos a llegar y qué queremos hacer con este podcast. Debemos hacer una investigación y un guión para entonces tener una estructura clara y concisa de lo que vamos a hablar durante el podcast. Esta investigación previa nos va a servir para tener conocimientos confirmados y información precisa y con validez de lo que estamos hablando. Y el guión, pues es esa estructura que nos permite llevar durante el podcast, tengamos invitados o no. También si recibimos llamadas durante el podcast, podemos saber de qué manera manejarnos y no perder el hilo de lo que estemos hablando. También debemos hacer una preparación técnica a la hora de hacer un podcast. Esta preparación técnica consiste en encontrar una estructura apta para el podcast que estemos realizando. Necesitamos contar con ciertos equipos como teléfonos, cámaras de grabación, micrófonos, materiales audiovisuales que puedan generar sonido, luces, entre otras cosas. La grabación. Acá también entra pues los materiales audiovisuales que nos van a ayudar a llevar a cabo la grabación del podcast. Debemos escoger un espacio adecuado, debemos realizar pruebas de sonido en donde nos aseguremos que no haya ningún sonido de afuera que pueda estar interrumpiendo la normalidad del podcast, que esté interrumpiendo el mensaje que estemos enviando, que genere un problema auditivo a la hora de que el receptor reciba el mensaje. Tenemos también que manejar un guión, pero mantener la naturalidad. Esto es una de las características del podcast. No es una estructura tan rígida como se maneja quizás en un programa de radio o en un programa de televisión. Acá podemos estar más cómodos, quizás usar una jerga más allegada hacia el público que vayamos a estar tocando y pues es un poco más cómodo porque nos podemos sentir más libres a la hora pues de tanto los invitados que vayamos a tener, de poder manejar un vocabulario quizás un poco más coloquial y pues nos permite siempre estar más cómodos en esa estructura. Sin embargo, debemos cuidar pues todo lo que vayamos a decir, ya que aunque es un medio de comunicación o una estructura de comunicación relativamente nueva, eh, estamos de igual manera comunicando, estamos de igual manera haciendo uso de plataformas que tienen pues que no tienen límites y que llegan a cualquier parte del mundo y debemos hacernos cargo de toda la información y de todo lo que y de todo el tono, de todo lo que digamos y del tono que usemos para lo que digamos. Entonces debemos ser cuidadosos a la hora de manejar la información. Nunca debemos perder el respeto y la conciencia de que estamos informando y de que estamos dando pues temas que llegarán no sabemos a dónde y debemos pues cuidar todo lo que vayamos a decir. Eh, Luego viene una de las partes más divertidas de las preproducciones, que es la edición.
Acá nos podemos dar cuenta de los errores que hayan ocurrido, de los eh, inconvenientes que hayan surgido durante el podcast, si se derramó un vaso de agua, si hubo un ruido inesperado, si olvidamos de repente el hilo de la historia, podemos regrabar y continuar, no pasa nada. Eh, es lo entretenido de la edición. Además, acá podemos jugar pues con efectos de sonido, efectos de luz, que acompañan a la historia y la pueden hacer quizás un poco más entretenida o le pueden dar más fortaleza a pues la información que se está enviando a los receptores. Luego, pues vamos a trabajar con la publicación de este podcast. Acá tenemos que hacer pues conexión con una plataforma que nos permite hacer el hosting, como Anchor o Podbean. Estas plataformas nos permitirán distribuir el podcast como a Spotify, como a Apple, como a Google Podcast, entre muchas otras que existen. Tenemos que entonces también hacer la promoción. La promoción viene siendo el uso de las redes sociales, las maravillosas redes sociales, para llegar a nuestro público objetivo y a nuestro posible público objetivo, porque puede que despertemos un interés en personas que quizás no sabíamos que tenían pues un interés en el tema que estemos tocando o en los temas que decidamos tocar conforme se vaya desarrollando el podcast. Aquí podemos usar las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, y pues también podemos usar los medios de comunicación tradicional como lo es la radio, los periódicos y la televisión. Y también, y por último, como debemos hacer en cada trabajo que hagamos, el monitoreo y la mejora continua. Esto también se puede llevar a cabo realizando encuestas a los entrevistados, a las personas que nos acompañan en el podcast y a nuestros receptores. Ellos nos dirán en qué podemos mejorar, quizás en qué estemos fallando, siempre tomando las críticas constructivas para mejorar y pues de que hagamos llegar un trabajo de calidad a nuestro público. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Hasta la próxima.